Pues el día de hoy nos vamos a dejar acompañar por un gran maestro de la vida espiritual como es San Vicente de Paúl. Pues vamos a dejarnos, ¿no?, tocar por su presencia, por su enseñanza, porque me parece que este gran santo, San Vicente de Paúl, el santo de los pobres, o uno más de los santos que pertenecen a los pobres, tiene muchas cosas que decirnos a nosotros en el mundo contemporáneo. Y hay que entender bien, por así decirlo, cuál sería uno de los mejores aprovechamientos que espiritualmente podemos hacer precisamente de las aportaciones o incluso los contenidos que San Vicente de Paúl nos puede compartir. Y ante todo consiste en que Vicente de Paúl, para el hombre contemporáneo, representa ante todo una amenaza. San Vicente de Paúl es una amenaza. ¿Por qué? Porque hace tambalear nuestros imaginarios ya establecidos. Es decir, la manera en la cual suponemos, ¿no?, que funcionan las cosas, tanto a nivel del pensar como a nivel del actuar. Y ojalá que esto precisamente se despierte en nosotros a través de la cercanía que ahora vamos a tener con respecto a Vicente de Paúl. Ojalá que haga temblar los cimientos sobre los cuales hemos nosotros construido nuestra vida actual, nuestra vida contemporánea. Ojalá que San Vicente de Paúl logre, y no lo dudo, ¿no?, logre realmente meter inquietudes en nuestros corazones, precisamente para que salgamos de este cautiverio del confort, de la comodidad, pero que no corresponde con la realidad misma de las cosas, ¿no? Ese, digamos, es como el plano fundamental. Para ello, yo me voy a basar en los escritos que se han conservado de él, en esta selección de escritos, y en particular en las conferencias que él dio a las Hijas de la Caridad, que es, digamos, la fundación que él realizó, las Hijas de la Caridad. Y aquí no crean que solo se trata de las religiosas, ¿no?, a las que se dirigen, sino que las Hijas de la Caridad es en general cualquier alma humana. Así pues, cuando habla o se dirige a las Hijas de la Caridad, en realidad se está dirigiendo también al alma humana. Y para comenzar, dentro de estas conferencias, comienza afirmando a manera de resumen, por así decirlo, el núcleo fundamental de su andar espiritual, de su propuesta de santidad. Y dice en sus propias palabras lo siguiente: se trata de amar, servir y honrar la vida de Jesús en la tierra, la vida del Hijo del Padre en la tierra. Entonces ya aquí hay como tres indicaciones fundamentales: amar, servir y honrar la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Este es, digamos, como el tema fundamental a partir del cual San Vicente de Paúl confecciona su alternativa espiritual. Dice, pero tal vez no se sepa bien cómo se puede amar a Dios de manera adecuada. Y para ello, dice San Vicente, os lo voy a decir. Se trata de amarlo más que a cualquier cosa, más que al padre, a la madre, a los parientes, a los amigos, más que a cualquier criatura. Amarlo más que a uno mismo, porque si se presentase alguna cosa contra su gloria y su voluntad, o si fuera incluso posible morir por él, más vale, ¿no?, morir que hacer algo que contraríe su amor y su gloria. En pocas palabras, para Vicente de Paúl, ¿no?, el Evangelio es claro. Lo primero y definitivo es Dios. Y es preferible morir a hacer algo en contra de Dios, sea lo que sea. Incluso a través, por ejemplo, de un amor desordenado. Les digo que aquí ya se genera inquietud porque como nos vanagloriamos de ser tan autónomos, tan independientes, pareciera que una sujeción tal nos resulta ciertamente escandalosa. Así pues, ¿no?, la Compañía de las Hijas de la Caridad, dice, es una fundación hecha para amar, servir, honrar a nuestro Señor, su dueño, y a la Santísima Virgen.
Aquí hay otra dimensión. También es ponerse al servicio, pues, de la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es la gran experta en el camino de la salvación. Ella es literalmente, ¿no?, la que engendra al Hijo de Dios y por lo tanto la que engendra y la única capaz de engendrar a cualquier otro santo en la tierra, al modo de su Hijo, ¿no? Vamos a decirlo así. María engendra al Hijo y a los discípulos de su Hijo. Ella es la gran escuela de la vida cristiana. De hecho, sin María uno no puede andar de una manera plena. Ahora, hay un propósito, y este es, digamos, como el perfil fundamental que adquirirán las hijas de la caridad hasta la fecha. Amar, servir y honrar, ¿no?, la vida de Dios en la tierra, la vida de nuestro Señor Jesucristo, no depende solamente de consideraciones teóricas o de una supuesta devoción abstracta, individualizada, sino que tiene más bien su realización plena en lo siguiente: servir a los pobres. Para Vicente de Paúl, el contenido fundamental que mencionamos al inicio únicamente se realiza a través de servir a los pobres. Y este servicio a los pobres, para Vicente de Paúl, este servicio a los pobres debe de ser integral. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, San Vicente de Paúl? Hay que servir a los pobres enfermos corporalmente. Entonces, este servicio a los pobres también involucra que en efecto conlleva lo corporal. Dice, administrándoles todo lo que es necesario, todo aquello que en efecto necesitan y requieren, debido a su propia condición de pobreza. Este es el servicio, incluido desde medicinas hasta sus otras muchas necesidades. Pero también, dice Vicente de Paúl, hay que dar un servicio a los pobres espiritual. Los dos. Y en el ámbito espiritual, dice San Vicente de Paúl, es procurando que vivan y mueran en buen estado. Entonces, para Vicente de Paúl, lo fundamental es que el servicio a los pobres, ¿no?, a los pobres enfermos, tanto corporal como espiritual, no solo se reduce, en efecto, a los que padecen una enfermedad, sino en general a todo aquel que de hecho es lo que es, o sea, un pecador. Todos en ese sentido somos pobres. Y dice San Vicente de Paúl, muy en particular, este servicio a los pobres, corporal, espiritual, tiene que estar dirigido a su vida, pero también a su muerte. Abarca entonces toda la dimensión fundamental de la existencia humana, en particular, ¿no?, de los pobres. Dice, por ello hay que imitar, pues, al Hijo de Dios, que no hizo nada, sino por el amor que tenía a su Padre, atender especialmente a los pobres. Este es, digamos, como para San Vicente de Paúl, el objetivo. Para él, el servicio a los pobres, en sentido corporal, espiritual, que conlleva, ¿no?, a que vivan y mueran en buen estado, dice Vicente, es algo que el propio Hijo de Dios realizó. Dice, y para ello se requiere poseer el mismo amor de Jesús. Para Vicente de Paúl, y esto es llamativo hoy en día, por eso les decía, como una inquietud, ojalá que resquebraje nuestra dureza contemporánea, para Vicente de Paúl, lo más llamativo de Jesús, y ese era su don, de este gran santo, es que Jesús es el gran remediador de necesidades. Jesús es el gran vidente de las carencias que los humanos padecen. Jesús es el gran rescatador, el salvador de la indigencia del hombre, tanto a nivel corporal como a nivel espiritual. Es decir, para Vicente de Paúl, Jesús es una persona real, verdadero Dios, verdadero hombre, de amplia mirada. Jesús es aquel que no solo mira al hombre,
sino que ante todo atiende sus necesidades. Este es ya su primer rasgo fundamental de Salvador. De tal manera que entonces la salvación no solo se posterga para un momento definitivo después de la muerte. Ya la salvación se experimenta aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo es que se experimenta esta salvación? A través del cubrir las necesidades que nuestras propias condiciones de vida nos van presentando. Por eso, para Salvador, para Jesús, la obra del Salvador tiene que ser encarnada precisamente por el alma cristiana. De hecho, dice Vicente de Paúl, ¿de qué nos sirve llevarle una sopa, una medicina a los pobres si el motivo de esta acción no es el amor? Y esto es, digamos, como otro rasgo importante de la mística vicentina. La caridad nos abre los ojos para ver a fondo la condición humana en su realidad. Y lo hace por amor. El amor, pues, es aquello que nos otorga una verdadera lucidez, que realmente despierta nuestra mirada, que realmente nos permite contemplar la realidad, por así decirlo, desnuda. No solo la necesidad, sino incluso el afán de remediar esta necesidad. Dice, y este motivo, que es el amor, también es el único motor de todas las acciones de la Santísima Virgen. Por ello, en este sentido, el primer punto es que la atención o el servicio a los pobres no se hace meramente por una cuestión humanitaria, sino por comulgar con el misterio mismo de Cristo. El propio Señor vino a remediar toda necesidad, material y espiritual. Esto significa que entonces cada uno de nosotros está llamado a experimentar dos cosas. La primera, nuestro estado humano de indigencia, el hecho de sentirnos limitados, necesitados, para que reconozcamos que la ayuda no siempre vendrá de nosotros mismos. Para que no pongamos toda la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad, inteligencia, fuerza, posición social, etc. Sino que también experimentemos la carencia y nos demos cuenta que ante todo necesitamos dejarnos ayudar por Dios. Y dejarnos ayudar por Dios a través de otras personas, es decir, a través de sus discípulos. Es pues, en este sentido, un ejercicio de humildad. Y el otro rasgo es que también estemos ordenados, por así decirlo, es decir, siguiendo el orden, no solo a reconocer la necesidad, sino también la necesidad de dar, de retribuir, de hacer experimentar la salvación en los corazones humanos, ya sea a nivel corporal, ya sea a nivel espiritual. Hacer que la gente experimente esa salvación, que experimente pues la obra redentora de Jesús. Por ello, dice San Vicente, es fundamental que nosotros no descuidemos este aspecto importante, que no descuidemos este aspecto tan central. Dice, y aún así, el hecho de que trabajes por la salvación de las almas, es decir, porque experimenten la salvación, ¿no? Aquí está como el profundo realismo de San Vicente de Paúl, dice, incluso veremos que este amor a veces pareciera que no es bastante, ya que entre aquellos a los que puede servir, habrá muchos incluso que serán enemigos de Dios, o que definitivamente no quieren saber nada de Él, y que incluso tengan ganas después de incidir de nuevo en su enfermedad. Así pues, el primer acto de remedio que propone San Vicente es que el enemigo de Dios se transforme en amigo de Dios. Y para eso, lo único que se requiere es una verdadera penitencia. Dice, de hecho, este es el motivo fundamental que debe dirigir todos nuestros esfuerzos. Hacerlas amigas de
Dios. Esto es servir a las almas. Este es el servicio a las almas. Hacerlas pues amigas de Dios. Y una vez que estén reconciliadas con Dios, decirles y recordarles que no habrá ningún momento en su vida, ningún sufrimiento que Dios no recompense, aun cuando tuvieran que morir dentro de 50 años. Es decir, recordar que nada en nuestra vida es inútil. Que nada es inútil. Que todo a final de cuentas pesa. Todo cuenta. Y todo cuenta para bien o para mal. Hay pues también la necesidad de un despertar. Incluso dice, durante sus enfermedades, tened mucho cuidado de prepararlos para la muerte y de que tomen buenas resoluciones para vivir bien, si Dios permite que se curen. Entonces, para San Vicente la cosa es clara. Si el alma está llamada a vivir, que viva bien. Y si el alma está llamada a morir, que muera bien. Esta era la atención que daba. San Vicente de Paúl se concentró mucho, por ejemplo, en el caso de los moribundos. Dice, pero eso no es todo. Dios también tiene otro plan. Su propia perfección. O sea, también este servicio se aplica a cada uno de nosotros. Porque dice San Vicente, ¿de qué os serviría ganar todas las almas para Dios, hacer a todos las almas amigas de Dios, si perdéis la vuestra? ¿De qué me sirve? Podemos poner en otros términos. ¿De qué nos sirve cristianizar si nosotros no somos realmente cristianos? ¿De qué nos sirve, literalmente llevar a las almas a Dios si nosotros no comulgamos con Él? Dice, ¿cómo van a trabajar entonces en su perfección? Amándose como hermanos. Pero sobre todo como hermanos que Jesucristo ha unido con el vínculo de su propio amor. Este santo amor solamente se puede asumir cuando en el corazón no haya ningún tipo de rencor. No haya ningún tipo de resentimiento, de odio, de molestia. Dice, por el contrario, tienen que darse cuenta en la necesidad de, por ejemplo, perdonarse mutuamente, con el deseo de agradar a Dios en eso, en un primer momento, de amarlo, y de amarlo de esa forma concreta. De tal forma que entonces aprendamos a soportarnos en nuestras dificultades y también en nuestras mutuas imperfecciones. Dice, otro remedio, y aquí empieza a simbrar más, es la mortificación de los sentidos. Hoy para nosotros los sentidos están desbocados. Hoy no pensamos en la mortificación de los sentidos, por el contrario, en la satisfacción radical de cada uno de los sentidos. Dice, por ejemplo, los ojos. Ante todo, abstenerse de esas miradas fijas y altaneras. Nada de mirar a otro fijamente durante mucho tiempo, porque a eso se le llama altanería. ¿Cómo mortificar entonces, por ejemplo, los ojos? Bajando la mirada. Por eso de mi Santo Padre Ignacio de Loyola, en la autobiografía se menciona que él siempre iba mirando abajo, nunca miraba de frente. Porque incluso el mirar fijamente a otra persona, de frente, tener la mirada fija en él se siente como amenazante. Es una imposición de yugo, es una tiranía, es la necesidad de atemorizar. Cuando alguien se te queda mirando fijamente, hasta te intranquiliza, Entonces decía en ese sentido San Vicente, mortificar pues los ojos. Sí, pero también se mortifican en una mirada de amor. También, esto mirar abajo ya es antiguo. La teología nueva es una mirada de amor. Sí, pero para mirar así... No mirar fijamente, sino mirar con amor. No, claro, lo que él decía es primero esta como penitencia, digamos en el primer paso de la mortificación. Dice, también nuestro olfato tiene necesidad de ser mortificado. Por ejemplo, aceptando los malos olores, que son inevitables.
especialmente en el ámbito en el cual estamos llamados a servir. Dice, aceptando los malos olores sin remilgos, especialmente cuando se trata de nuestros pobres enfermos. Y también, por ejemplo, tratando de limitarse en los buenos olores. Pero esto sin que sea notorio. Es decir, hay una mortificación, hay una privación, pero también hay en este sentido una aceptación. Dice así, podemos también mortificar muchas veces nuestro gusto. Por ejemplo, tomando ese trozo de pan o alimento que menos nos gusta, o sentándonos a comer, absteniéndonos de quedar hasta el fondo satisfechos. Por ejemplo, dice, o también dejando de comer fuera de las horas establecidas, o bien privándome de lo que más me gusta. El oído, dice Vicente, también necesita mortificación. Dice, es una ventana peligrosa por donde a veces entran 1000 desórdenes. Dice, ser muy cuidadosos. No a todo se le presta oído. En este sentido también tenemos que aprender a rechazar todo aquello que se quiera infiltrar a través de mis oídos. Por ejemplo, habladurías acerca de la gente, malos comentarios de otras personas, o consejos que a mí me están alejando del buen camino. O música todo el tiempo. O sí, música todo el tiempo, ¿no? Dice, por ello, no pongan atención a esto. Hay que separarse inmediatamente de las maledicencias, de las malas palabras, de todo aquello que puede herir nuestro corazón. Y una vez que nuestro corazón esté herido, nosotros mismos terminaremos hiriendo el corazón de Jesús. Dice, por último, el tacto, que es el último de nuestros sentidos. Aquí, por ejemplo, el tacto consiste en no, y lo dice así San Vicente, no tocar, sobre todo a los demás, por mero deleite sensual, sino haciendo que esta mano se transfigure en una caricia de ternura y no en un mero manoseo. ¿Vamos? Dice, así podemos darnos cuenta que entonces no solo hay que contentarse con hacer el bien, sino hacerlo de la forma que Dios quiere, o sea, lo más perfectamente que puedas, haciéndonos dignas, ¿no?, de ser siervas de los pobres. Fíjense, siervas de los pobres. Y esto hay que entenderlo de una manera muy concreta. Y es lo que tenía perfectamente claro, por ejemplo, Santa Luisa de Marillac, que es también discípula de San Vicente de Paúl, en esta misma línea. Decía, si nosotros somos siervos de los pobres, entonces tenemos que ser más pobres que los pobres. Porque si somos siervos de los pobres, el pobre es nuestro Señor. Y no puede ser que nosotros estemos justamente al revés. Siervos de los pobres, es más, de los queridos pobres. Por eso insiste San Vicente de Paúl en una oración lo siguiente. Dice, Dios mío, nos entregamos totalmente a ti. Concédenos la gracia de vivir y morir en la perfecta observancia de una verdadera pobreza. Concédenos también la gracia de vivir y morir castamente. La de vivir también una perfecta observancia de la obediencia. Nos entregamos a ti para servir con toda nuestra vida a nuestros señores, los queridos pobres. Y te pedimos esta gracia por tu santo amor. Entonces, aquí entra como un aspecto muy importante. ¿Qué sucede? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a servir? Y servir quiere decir abajarse. El que está a servicio de alguien más es porque reconoce que está por debajo de esa persona y no por encima. Y eso es justamente lo que hoy en día, como buenos herederos de los modernos, no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos sirvan. No nos gusta servir, porque se supone que nosotros estamos llamados a mandar. Es decir, estamos llamados a liderear. Estamos llamados a estar por encima. Cuando la realidad aquí se trata de otra cosa. Dice, aquí él retoma
para entender esta situación, la realidad de los campesinos, porque es lo que él ha vivido. Él fue hijo de campesinos y habla de esa sencillez, que de hecho la está oponiendo, por así decirlo, al espíritu moderno de la ciudad. Entre esta, vamos a decirlo así, contraste muy marcado que se puede dar entre una vida de provincia y la vida citadina, ¿no? Como que hay una cierta sencillez en el caso de las personas campesinas. Y eso es lo que le insiste, recuperar de nuevo, ¿no?, este espíritu de los campesinos. Dice, ¿qué distingue a las almas sencillas? Es decir, a las almas de espíritu campesino. Por ejemplo, son sencillas, no se obstinan en sus propias opiniones, son sumisas a las demás, son de palabras afectuosas y si en sus corazones piensan algo, no dicen otra cosa con sus bocas. Es decir, ante todo, las almas sencillas tienen humildad. No se glorían de lo que son, ni hablan de su parentela, ni piensan que tienen inteligencia y van con toda sencillez. Dice, pero la humildad de las buenas campesinas impide entonces que tengan ambición. ¿En qué sentido esta ambición? En el sentido de que no quieren más de lo que Dios les ha dado. Ni ambicionan mayor grandeza ni más riqueza que la que tienen y se contentan con vivir y vestir. Aquí es donde nosotros podemos hacer un contraste. ¿Y nosotros con qué nos contentamos? ¿Realmente vivir y vestir es algo que nos alegra? ¿O por el contrario, tenderíamos a verlo como muy poca cosa? Dice, por otro lado, en la vida del campo y en esta sencillez, para nada se preocupan de halagar a los demás, como puede ocurrir en otros ámbitos. Es decir, cuando nosotros buscamos ante todo quedar bien, aunque no sea que verdaderamente lo sintamos, aunque no sea que verdaderamente estamos nosotros convencidos. Dice, más bien, en este sentido, si se les alaba, no saben por qué. Y por eso no escuchan las alabanzas. No saben por qué se les va a reconocer. Su hablar es sencillo y sincero. Dice, así, si realmente son humildes, no tienen ambición, no hay presunción, si no se creen más de lo que son, si no se creen más que los demás, bien sea en el cuerpo, por sus cualidades personales, por su familia, por sus bienes, por su vestido, entonces la más peligrosa de las tentaciones en las que podemos incurrir sería la ambición. Dice, por ello, dice, en este sentido, una señal muy segura de que son hijas de la caridad, almas sencillas, es que aman el desprecio, porque no les va a faltar ocasión de recibirlo. Nosotros realmente, ¿cómo reaccionamos ante el desprecio? Si no toleramos que cuando pedimos un café nos traten de mala manera. Nada. O sea, hoy es lo que quiero que entiendan un poco dentro de este contraste. Dice, ¿y por qué no lo vas a tener? El Hijo de Dios lo recibió en abundancia. Por eso dijo que su reino no era de este mundo. Y aquí es donde entra un punto. ¿Qué tanto nosotros quisiéramos hacer de este reino de Dios algo de este mundo? Algo compatible precisamente con este mundo. Dice, fíjate en otra cosa. Las almas sencillas tienen gran sobriedad en su comida. La mayoría de las veces se contentan con pan y sopa, aunque trabajan mucho, incesantemente, y además en trabajos pesados. Por otra parte, dice en este sentido, no se fijan mucho si lo que comen, lo que se les ofrece, lo que tienen, está perfectamente bien preparado. Les basta con que en efecto tengan algo para comer. No se fijan si son las especias más refinadas o si viene de tal lugar. Basta con que coman. Dice, en este sentido, no son ellas las que solo viven de esta manera, porque en muchos lugares raramente se come.
Dice, a lo mejor tú te quejas porque el pan se tostó más de la cuenta. Pues hay pobres que no tienen ni siquiera pan. Hay personas que ni siquiera en su vida han probado la mantequilla. Cuando la mantequilla que tú comes viene traída directamente, no sé, de Francia o Holanda. Dice, aquí empieza a entrar a otro. Ahora escuchen lo que dice San Vicente de Paúl. Dice, no les digo que no coman, no les estoy diciendo que coman incluso poco pan. Dijo, no. San Bernardo, por ejemplo, dice que hay que comer suficiente más. Pero lo único que yo les digo es que ustedes, ante todo, tienen que contentarse con poco. Y esto es lo más difícil. En la pobreza, uno aprende a contentarse con poco, con lo que se nos da. No más. Dice, no piensen que están peor alimentados que las personas de afuera, porque en cualquier tiempo siempre hay personas peor alimentadas y que además tienen que trabajar. Y que tienen que trabajar fuerte para que ni siquiera les alcance para tener una buena comida. Dice, por eso, no es una vergüenza para las hijas de la caridad, siervas de los pobres, si desean que deseen buenos platos, mientras que sus amos sufren de esa manera. Aquí la cuestión se ha invertido por completo. Dice, y saben bien, mis queridas hermanas, de qué manera vivía la Santísima Virgen cuando estaba en la tierra, y de qué vivió también su hijo, de pan. Entró en la casa del fariseo, nos dice la Sagrada Escritura, y comió pan. Y en otros varios lugares lo mismo. Solamente se dice una vez, que comió carne. Y fue cuando comió el Cordero Pascual con sus apóstoles. Y una vez se nos dice que comió pescado. Cuando una vez que ha resucitado, se lo prepara a los apóstoles. Ni siquiera vemos si comió. Pero algo era seguro, se los estaba preparando a ella. Dice, por eso, ¿en qué consiste en este sentido el servicio a los pobres? En algo muy concreto. Nadie puede servir a los pobres si en sí mismo no ama la pobreza. Si no amamos la pobreza, no estamos sirviendo a los pobres. En esta, digamos, postura que hace San Vicente de Paúl. No es una postura, eso es la realidad. Es una postura de San Vicente. Claro, es la realidad. Tal cual. Sí. Y por eso le decía que hoy incomoda fuerte. Porque nuestro mundo está configurado de una manera totalmente, ¿qué? Distinta. Porque hay que despojarse de muchas cosas. Claro, de todo. Hay que despojarse del lujo, de todo, de muchas cosas. Todo. Servir a los pobres. Exacto. Dice, por eso, para que realmente digamos que servimos a los pobres, es porque amamos primero la pobreza. Y hay que entender que la pobreza es justamente una virtud. Y la pobreza requiere práctica, no palabras. Requiere ante todo de práctica. Dice, no basta con amar la virtud desde fuera. Hay que amarla desde dentro. Hay que asumirla. Hay que realmente desposarse con ella. A tal grado entonces, que en la pobreza también se conocen las necesidades que los demás padecen. Y por eso uno se compadece. Aquí entra un punto fundamental. Para San Vicente de Paúl, la perla preciosa que contiene el tesoro de la pobreza se llama misericordia. El que realmente ama la pobreza es realmente misericordioso, porque sabe lo que se sufre, porque sabe realmente las necesidades que esa persona atraviesa, que los pobres tienen, y por eso es que se anima a socorrerlos. Dice, lo entiende, se hace pues comprensivo, tiene un corazón de carne, al grado de que entonces, al amar realmente la pobreza, uno encuentra el mayor de los tesoros, la misericordia. La misericordia que abre el corazón a todo necesitado, que busca realmente con afán el resolver estas necesidades. Dice, por ello es tan fundamental que este amor a la pobreza arraigue en nuestros corazones. Incluso dice San Vicente, amad mucho la santa pobreza,
Porque es la santa pobreza también la que nos hará poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando uno realmente es pobre, ¿quién más te puede auxiliar? Por eso la pobreza desposa con Dios. La pobreza es el hecho nupcial entre el alma y su creador, entre el creador y la criatura. Dice, la pobreza, en efecto, nos hará poner toda nuestra confianza en Dios. Es decir, que verdaderamente la pobreza nos conduce a Dios. Dice, ¿han visto personas más llenas de confianza en Dios que los buenos pobres? ¿No han visto a esos vagabundos que duermen a pierna suelta en las calles? No se preocupan qué van a comer el otro día. Algo les llegará o algo encontrarán. Dice, de esta manera netamente llenas de confianza. Dice, incluso también los campesinos siembran sus granos y esperan de Dios el beneficio de la cosecha. Y si Dios permite que no sea buena, no por eso dejan de tener confianza en Él. Siguen esperando. Tienen a veces pérdidas, sí. Pero el amor que tienen a su pobreza, por Dios les hace decir, bueno, si Dios nos lo dio, Dios nos los quitó. Bendito sea su santo nombre. Que cita, ¿no?, al libro de Job. Dice, y con tal de que puedan vivir, como esto no les falta, no se preocupan incluso por el mañana. Que es justo lo que Jesús dijo, ¿no? Cada día ya está, ¿no?, está colmado de sus propias preocupaciones. No se preocupen por lo que van a comer o vestir mañana. Porque hay que aclarar el espíritu de pobreza. Por ejemplo, hay gente que tiene dinero, pero tiene que vivir el espíritu de pobreza. Eso hay que aclararlo muy bien. Sí. No quiere decir vivir pobre, quiere decir que no tengas nada. No está Luis Rey. Vivía el espíritu de pobreza, sí, ¿verdad? A pesar de que todo lo tenía. Hay que aclarar ese punto muy bien. Sí, claro. Sí, bueno, aquí justo de lo que estábamos mencionando es que se trata de esta, digamos, como este recorrido espiritual, donde asume la pobreza precisamente como este deseo verdadero de despojarse de todo, de uno mismo. Y esto comienza precisamente en lo secreto del corazón, que es, digamos, es el punto hacia donde se está dirigiendo San Vicente de Paúl. No perdamos de vista que, por ejemplo, la pobreza que él aquí, en efecto, está reclamando es para todas las almas, pero de manera muy particular para las hijas de la caridad que la ha fundado. O sea, también en este sentido, la pobreza se va a ver reflejada de una manera material. Aquí lo fundamental, y es eso en lo que yo quería destacar, es que no importa si nosotros tenemos o no tenemos dinero. Lo que importa es si tenemos o no amor a la pobreza, que es justamente el espíritu de pobreza. El amor a esta pobreza que nos hace reconocer las múltiples necesidades que las personas finalmente atraviesan. A estas personas que en efecto nosotros llamamos en este sentido pobres. Dice, por ello, dentro de esta confianza, lo que realmente nos quiere mostrar San Vicente de Paúl es el gran tesoro que se haya escondido. Y quizá, si uno hace una lectura seria, espiritual con discernimiento, podemos mostrar el error grave, o uno más de los errores graves del mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo quiere desterrar la pobreza, quiere acabar con los pobres, y por eso nos habla de riqueza, de crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad no es esa. La realidad es que al erradicar la pobreza, entonces nos privan de lo más grande: la unión con el Señor de manera plena. No sé si se entiende. Bajo otros argumentos muy elaborados, muy sofisticados. Pero el propósito es erradicar por completo, en efecto, esta comunión profunda con el Señor. Por eso también insiste San Vicente de Paúl. Y para que la pobreza realmente se viva de manera correcta, es fundamental la obediencia. Cuando hoy nosotros tendemos más bien a ser completamente desobedientes. No nos gusta que nos manden. No nos gusta, estamos como en otra sintonía. Dice, es más, la obediencia es la virtud más necesaria de todas. Porque la obediencia se tiene que practicar tanto en las cosas difíciles como en las cosas fáciles. ¿Qué refleja entonces la obediencia? Fíjense, en un primer momento vimos pues cómo en el caso de la pobreza, lo que la pobreza nos revela es la misericordia.
es decir, la intimidad con Dios. Ahora, cuando San Vicente de Paúl habla de la obediencia, lo que no se revela, dice San Vicente de Paúl, en el caso de la obediencia, es precisamente nada más y nada menos que la docilidad. Es decir, la entrega. Espíritu de entrega. Por eso dice San Vicente de Paúl, quien se mueve en el espíritu de obediencia, ejercita la docilidad y por tanto se vuelve enteramente disponible para lo que Dios quiere. Entra, por así decirlo, en esta voluntad de entrega que el Señor también está requiriendo de cada uno de nosotros. Por eso es tan fundamental que no nos desapeguemos de la obediencia. Cuando uno renuncia a la obediencia, lo que queda es la rebeldía. ¿De qué nos estaba hablando el proyecto moderno? Por eso, si lo ven, nunca se habla de obedecer. Al contrario, de demandar, de reclamar, de reprochar, de protestar, de exigir, etcétera, etcétera, etcétera. Es el espíritu totalmente contrario. Y eso es lo que quiero que entiendan. Estamos hablando aquí en términos ignacianos de los espíritus. No estamos haciendo un discernimiento de espíritus. Estamos tratando de entender cómo se está moviendo el buen espíritu y cómo se está entrometiendo el mal espíritu. Hoy el mundo contemporáneo está convencido de que en lugar de pobreza lo que tiene que haber es riqueza. Y en lugar de obediencia lo que tiene que haber es finalmente rebeldía. Esto lo vemos ya bien establecido en estos tiempos. Dice, por ejemplo, en este sentido, hay que apegarse a la obediencia. Y la gran escuela de obediencia es la iglesia. No hay otra mejor, no hay otra, de verdad. La única. De verdad, en serio, la única escuela legítimamente de obediencia es la iglesia. Por eso incomoda. En la iglesia uno no puede decidir que sí, que no. Ni siquiera vamos, como nos dijo en su momento Hans Urs von Balthasar, ni siquiera vamos a consagrar nuestra propia Eucaristía, la recibimos. Y a veces la recibimos de un sacerdote borracho, empedernido, ambicioso, mujeriego y hasta pederasta. Ni siquiera eso podemos escoger. Porque en la obediencia lo que realmente uno trabaja es la docilidad. Es este espíritu de entrega, espíritu de apertura. Y en la iglesia eso es lo que se trabaja una y otra vez. Tantas cosas nos molestan en la iglesia. Tantas cosas nos exige la iglesia. Tantas cosas parece como imponernos la iglesia. Lo único que quiere es sacarnos de la esclavitud, ¿no?, que nos ha traído, eso sí, el pecado. Y el veneno, y las heridas anteriores. Y quitarnos justamente ese veneno. Sanarnos, o sea, en pocas palabras, vamos a decirlo así como lo dice San Vicente, en el caso de santificarnos, ayudarnos, e incluso, ¿por qué no?, dice San Vicente, con alegría. Por ello hay que entender que hay dos tipos de amores. Aquí San Vicente de Paúl habla dos tipos de amores. Hay uno que es amor afectivo y otro que es amor efectivo. Entonces, si lo ven, en realidad, espíritu de pobreza, espíritu de obediencia, es justo lo que nos prepara para el amor. Son como las dos piernas que nos llevan precisamente al amor. ¿Cuál es el amor? Perdón. Dice, hay amor afectivo, amor efectivo. Dice, en estos dos casos hay que entender que sí, el amor procede del corazón. Por ejemplo, el amor afectivo es aquel donde la persona que ama está llena de gusto y de ternura. Por ejemplo, es aquella que se siente entusiasmada por lo que ama. Ese es justamente el amor afectivo. Es decir, está más bien vinculado o relacionado, en este sentido, con nuestra propia dimensión afectiva, emocional. Tiene que ver, pues, más con nuestras emociones. Dice, en la vida espiritual, por ejemplo, este amor afectivo es cuando pareciera que podemos ver y experimentar a Dios en todas las cosas.
y pareciera que todo va de maravilla. Gracias al amor afectivo, lo que se nos pide lo podemos realizar sin esfuerzo, incluso con gusto. Así se trate de las cosas más difíciles o bien de aquellas que nos pueden costar más trabajo. En pocas palabras, en el amor afectivo, en términos espirituales, se experimenta la presencia de Dios. Ese es el amor afectivo. Dice, hay otro amor, el efectivo. Este amor efectivo consiste en que se obra por Dios sin sentir sus dulzuras. Sus dulzuras. Por pura obediencia. Exactamente. Este amor no es perceptible al alma, no lo siente el alma, pero no por ello, fíjense, no por ello deja de producir su efecto y de cumplir su misión. Aquí está el punto más importante. El verdadero amor a Dios no depende de lo que siento, depende de lo que realizo. Y esta es la gran diferencia. Hay una diferencia fundamental entre un amor afectivo y un amor sobre todo efectivo. Porque eso es lo que el Señor nos pide, un amor efectivo. O sea, eso quiere decir que aunque no me guste, lo hago y amo a Dios. Exactamente. Y esto es algo que se nos pide en las mismas relaciones humanas. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer o una pareja en general deciden andar y dicen que andan porque se llevan bien, porque se sienten bien, están limitados o constreñidos al amor afectivo. Pero ¿qué pasa cuando ya no se sienten bien? ¿Qué pasa cuando empezamos a experimentar las debilidades o limitaciones de la otra persona? Nos dan ganas de salir corriendo. Bueno, entonces en realidad no era amor, era un estado emocional. En realidad lo hacíamos no por la otra persona, sino por lo que en ese momento nosotros éramos capaces de sentir. Cuando esta sensación se evaporó, humanamente lo que pensamos es, hay que buscar un sustituto que renueve de nuevo esta emoción. Y mientras más intensa, mejor. Por eso, si lo ven, las relaciones humanas afectivas, al principio son muy estimulantes. Pensamos que me siento muy bien ahorita, te quiero ver en 20 años. A ver si es igual. La vida es así. La vida nos hace nos hace pasar de un amor afectivo a un amor ¿qué? Efectivo. Aquí entonces San Vicente de Paúl nos da la clave fundamental. El verdadero amor a los pobres, el verdadero servicio a los pobres, solo se vive como pura obediencia. Me guste o no me guste, quiera o no quiera, ya está más allá de mí. Ya estoy en la dinámica del amor. Por ejemplo, el caso de un matrimonio, es lo mismo, digamos, no por nada. Incluso en la Biblia es muy hermoso darnos cuenta que desde la primera página aparece mencionada la familia. Y hasta la última del Apocalipsis, las bodas del Cordero, está la familia. Porque esa es la imagen viva del acontecimiento central entre Dios y el alma, entre Dios y todas las almas. ¿Qué sucede? El amor está llamado a purificarse, a ser verdadero amor. En un matrimonio hay un desgaste, pero lo que se desgasta es el amor afectivo. Ya no siento lo mismo, pero eso no significa que ya no te amo. Significa que ahora debemos de trabajar en lo profundo, en lo que no se ve. De tal manera que aunque a mí me pueda parecer difícil, complicado, incluso áspero o árido, insípido o, ¿por qué no?, amargo, el amor no se doblega. Esto es literalmente lo que hace puro al amor. Por eso hoy cuando vemos que pululan por todos lados los divorcios, es porque están constreñidos al amor afectivo. Entonces, es que ya no siento lo mismo. Pues, ¿qué esperabas? Entonces, ¿cómo vamos a madurar? Quiere decir que entonces el verdadero servicio a los pobres es puro amor de Dios. Ese es el servicio a los pobres. Ya no es si quiero o no quiero. Ya no se trata de esto. Ya no soy yo el que literalmente está ahí de por medio. Dice, a ver, pensemos en este caso. Hay algunas de vosotras, ¿no?, en tanto almas, que sí, quieren mucho a Dios, lo aman.
Sienten una gran dulzura en la oración, gran suavidad en todos los ejercicios, se sienten frecuentemente consoladas, sobre todo con gran ánimo de los sacramentos, ¿no? Sienten muy viva la presencia de Dios, etc. Pero hay otras que no. Hay otras almas que no sienten a Dios. Es más, no lo han sentido jamás. Ni saben lo que es tener gusto en la oración, ni sienten devoción. Pero no por ello dejan de hacer oración, de practicar las reglas, las virtudes y sobre todo de trabajar mucho, aunque con repugnancia. Ahí está el punto fundamental. Hoy nosotros hemos hecho del amor una caricatura, porque pensamos, en pocas palabras, que el amor siempre tiene que ser algo agradable, ¿no? Y deleitable. Que me guste. Ah, claro, tiene que estar hecho a mi medida. Es decir, tiene que satisfacer mi afecto. Y nos hemos olvidado que también el amor involucra, digamos, como el atravesar esta repugnancia, que no son más que barreras que nos impiden ingresar más a fondo. Por eso les decía, para servir a los pobres se necesita amar la pobreza. De otra forma no se puede realmente, no es un servicio en cuanto tal. Para poder amar al pobre. Sí, para poder amar al pobre en concreto. Piensen en estas repugnancias. La gente con la que se acercaba a Jesús, ¿cree que les olería muy bien la boca? O cuando le lavó los pies a los apóstoles, ¿a poco los mandó primero a hacer un pedicure? Vayan y pónganse una loción. Y aparte los agarró en seco, desprevenidos. No sé, ya era de noche, ya habían caminado todo, ¿qué? El día. Ya estaban sudaditos. Y el pie puede ser bastante repugnante. Seamos sinceros, hasta por las callosidades, las durezas, los olores. Jesús se abaja hasta eso es lo que quiero que entiendan. Y nos muestra que las repugnancias no vencen al amor, eso es lo que quiero que entiendan. Por eso en el servicio a los pobres, por utilizar la expresión de la gran Adrienne von Speyer, es donde se vive el auténtico triunfo del amor. Esa es la vida del Hijo de Dios. Ahí las repugnancias no limitaron al amor. ¿Cuántos piojos no habría con la gente que trató Jesús? En ropa en formas, ¿no? Tal vez días sin bañarse, etc. Exacto, esto es cuando lo vemos. O sea, aquí es cuando entramos, pues, a una situación mayor. Dice, ahora, ¿por eso dejan de amar a Dios o al prójimo? No. Porque hacen lo mismo que las demás. Es más, con un amor incluso más fuerte. Porque no hacen lo que hacen por lo que sienten, sino que lo hacen literalmente por puro amor. En síntesis, el amor efectivo no deja de obrar. ¿Qué pasa con el amor afectivo? Deja de obrar. El amor efectivo se refiere pues a esa intensidad. El amor efectivo es aquel que en efecto ha logrado crecer en profundidad. Dice, por eso hay algunas pobres almas que se desaniman. Escuchan a otras que dicen de sentir gran afecto, que se sienten muy consoladas, que tienen mucho amor a Dios, que hacen muy bien su oración, que pueden pasar horas enteras, y ellas no sienten nada de esto. Y lo primero que piensan es, todo está perdido. Dice San Vicente de Paúl, mentira. Esa es una vil seducción del espíritu maligno, que se esfuerza en ocultarles el bien que realizan cuando hacen lo que pueden, aún sin sentir que nada, incluso sin ningún tipo de consuelo. Dice, por eso, no se preocupen, Dios nos quiere aquí, no hay que dudar de su amor, y por lo tanto seguir adelante. Y esta es una de las mejores muestras de amor que le podemos dar a Dios. Por eso, estar seguros, dice San Vicente, aunque no gocéis del consuelo de sentir la dulzura del amor, no dejéis de hacerlo cuando lo tenéis que hacer. Entonces, el amor no es lo que yo siento, sino lo que Dios quiere. Este es el punto. El amor no depende de lo que yo siento o no siento, sino de lo que Dios quiere. Bueno, o mejor decirlo, que me cae bien o me cae mal. Me cae bien lo doy más, el que me cae mal no le doy. Exactamente. Porque me cae mal. Ahí está el amor efectivo. Este amor efectivo. Que no es lo que
a mi antojo y a mi gusto, ¿no? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo Dios lo ve? Dijimos, y lo primero que ve Dios, lo expusimos, son las necesidades. Es justamente lo que se busca solventar. Dice, por eso en este sentido, no tengamos miedo a sufrir, que hoy nos da terror. No queremos sufrir en lo más que mínimo. No queremos sufrir absolutamente nada. Dice en este sentido, acordémonos, por ejemplo, de lo siguiente. ¿Por qué no ser capaces de reconocer que todo lo que vivimos, lo vivimos porque en efecto es Dios mismo quien nos lo ha dado? ¿Por qué verlo como una desgracia, una desdicha? Más bien tener en cuenta lo siguiente, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí en este sentido, bajo esta situación en concreto? Por ello, el amor no tiene miedo. Por eso el amor no tiene límites. Por eso el amor es capaz de alcanzarlo absolutamente todo y a todos. Por ello, dice San Vicente de Paúl, más bien deberíamos de decir, Señor, Dios mío, aunque todas las almas fallen, yo, con ayuda de tu gracia, me mantendré firme. Aunque las demás almas no amen, yo, con la ayuda de tu gracia, sí quiero amar. Quiero realmente amar. Por eso dice también San Vicente, no olvidemos la necesidad de instruir a las almas, porque también la falta de instrucción es una terrible pobreza. La falta de instrucción, la falta de educación es también una terrible pobreza. Dice, ¿o qué hizo Jesús? ¿No también dio muchísima instrucción? ¿No se la pasó enseñando? ¿No también se la pasó enseñando a tiempo y destiempo? ¿Qué vino a hacer? Vino a enseñar, vino a iluminar. Eso es lo que también tienen que hacer. Continuar lo que Él comenzó. Entonces vean, servir a los pobres es continuar lo que Jesús empezó. Y para continuar lo que Jesús empezó, necesitamos pues hacerlo desde ese mismo amor que de hecho le pertenece a Él. De tal forma que entendamos entonces a quién realmente le pertenecemos. Dice, entonces no solo te conformes con las cuestiones corporales, también preocúpate por darle a los pobres instrucción. Llévales pues todo tipo de comida, tanto corporal como espiritual. Y así veremos pues cómo el servicio a los pobres es una misión que Dios nos ha dado a todos. Porque a todos nos ha invitado a seguir sus propios caminos. Por eso, dice San Vicente, en este sentido, debemos estar dispuestos siempre a servir a todos los que nos puedan necesitar, de la forma que sea, corporalmente o espiritualmente. Siempre dispuestos a servir, es decir, a amar. Por eso se trata de que el alma continúe lo que Jesús comenzó. Que el alma realmente, asuma la obra del Señor para llevarla un poquito más adelante. Por eso tengamos mucho cuidado de no obrar conforme a nuestros propios intereses. Es más, servir a los pobres significa vivir para dar gusto a Dios. Es como muy fuerte, porque hoy quisiéramos pensar que hay mil y otras alternativas. San Vicente de Paúl dice, no, servir a los pobres es más, no aspirar ni respirar más que para darle gusto. Eso es servir a los pobres, darle gusto a Dios. Dice, en este sentido, por ejemplo, una hija de la caridad es un árbol que Dios ha plantado y que no produce más frutos que aquellos que agradan a Dios. Por eso, lo que se busca no es obtener recompensas, sino agradar al Señor, ser fieles y perseverar en el servicio. Sin esta perseverancia, todo está más bien perdido. Por eso, agradezcamos al Señor que a todos nos da la posibilidad
de agradarle. Porque alrededor de cada uno de nosotros hay muchos pobres. La pobreza está extendida en el mundo entero. Y aunque el mundo, que es contrario a Dios, quiere erradicar la pobreza, el Señor nos lo dijo. A ellos, a los pobres, los tendrán con ustedes siempre. Porque los pobres son esa llave que abre la puerta del cielo. Los pobres son aquello que nos pone en contacto vivo con el Señor. Por ello no podemos pasar por alto. No podemos tratar de ocultarlo. No podemos nosotros tratar de eliminarlos. Por el contrario, buscar precisamente amar esa pobreza. Porque amando la pobreza, dice San Vicente de Paúl, sabremos levantarnos de nuestras caídas y ayudar siempre al necesitado. Pues pidámosle al Señor, con la intercesión del buen Vicente de Paúl, que abra nuestros ojos para esos pobres que nos extienden la mano pidiendo ayuda y que al momento de recibir la ayuda que están pidiendo, experimenten la salvación de Dios que tanto nos ha amado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.